Bueno, a ver, empecé. Bueno, para definir las integrales de superficies, lo vamos a hacer a través de los 4 pasos, como lo hicimos para las integrales dobles, las triples, para las integrales de línea. ¿Sí? Vamos a poner a dibujar, ahí está. Bueno, entonces, ¿cuáles son esos 4 pasos? Sea S una superficie en R3 cuya proyección está sobre el plano XY. Ahí no es X, Y, es XY. Así. En una región cerrada, en la región R, cerrada y acotada. Sea F, tal que está definida como U igual a una F de X y Z, una función que es continua en S, en esa superficie. ¿Qué hacemos? Dividimos o particionamos a esa superficie S en N partes, S1, S2, Sn, cuyas áreas son delta de S1, delta de S2, delta de S sub n, respectivamente. Entonces, nos fijemos acá el grafiquito. ¿Ven? Bueno, entonces, esto que tenemos acá con rojo, esa va a ser la S sub i. De esa S sub i vamos a tomar un punto arbitrario que tiene coordenada epsilon sub i, eta sub i, tita sub i. ¿Sí? Como se ilustra acá en la figura, dice. Ese es el paso número 2. Luego, ¿qué vamos a considerar? La suma de Riemann, es decir, la suma de todos esos productos. Este es el paso 3. Entonces, ¿qué nos queda? F de epsilon 1, eta 1, tita 1, por delta de S1, más F de epsilon 2, eta 2, tita sub 2, delta de S2, más, punto suspensivo, F de epsilon n, eta n, tita sub n, por delta de S sub n. Esto, ¿cómo se abrevia? Es la suma desde i igual a 1 a n de F de epsilon sub i, eta sub i, tita sub i, por delta de S sub i. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a considerar el límite cuando n tiende a infinito y el mayor delta de S sub i tiende a 0. Si ese límite existe, es lo que se define como la integral de la función f de x y z sobre la superficie S. En símbolos, la integral doble sobre S, que es una integral de superficie, por eso usamos la S, de f de x y z de S, es por definición el límite de n tendiendo a infinito, de la suma desde i igual a 1 a n, de f de epsilon sub i, eta sub i, tita sub i, por delta de S sub i. ¿Sí? A través de esos 4 pasos, entonces se define la integral de superficie. Obviamente que para calcular una integral de superficie no vamos a usar la definición 1, ¿sí? Porque esto es muy laborioso, tomar la partición, es muy laborioso. Entonces vamos a ver los teoremas de evaluación. Aquí es muy importante tener en cuenta dónde está la proyección, en qué plano, si en el plano XY, si en el plano XZ o en el plano YZ. Y en base a eso vamos a aplicar el teorema de evaluación, ¿sí? Para calcular esa integral de superficie. Teoremas de evaluación. Esto se había cortado, por eso yo después lo completé. Bueno, entonces, aquí tengamos en cuenta, en el apartado A, el teorema es cuando la proyección de esa superficie S está sobre el plano XY. ¿Qué dice el teorema? Si S es una superficie de ecuación G igual, Z igual a G de XY. Y R es su proyección en el plano XY. Si G, la derivada, acá es una coma, perdón chicos, una coma. La derivada de G respecto de X, la derivada de G respecto de Y, son continuas en R, y F es continua en S, entonces la integral de superficie de F sobre S la vamos a calcular como. Entonces la integral sobre la superficie S de F de X y Z de S se calcula como la integral doble sobre la región R, que es la proyección, de la función F de X y G de XY. ¿Por qué? Porque Z era G de XY.
por ds. ¿Quién es el ds? La raíz cuadrada de 1 más la derivada de g respecto de x al cuadrado, más la derivada de g respecto de y al cuadrado, por dA. ¿Bien? Entonces, eso siempre y cuando la proyección es en el plano XY. ¿Sí? Acá son continuos, iremos seguido. Bueno, ¿cómo se demuestra este teorema? Este está demostrado, los otros se los dejan para ustedes, pero ya están enunciados. O sea, veamos la demostración. ¿Cuál es la hipótesis? Ustedes tienen por hipótesis que S es una superficie de ecuación Z igual a G de XY, donde G, la derivada de G respecto de X, la derivada de G respecto de Y, son continuas en R, en la región R. Y F es continua en S, en la superficie. ¿Qué dice el teorema? Que la tesis, que la integral sobre la superficie S de f de x y z de S se la calcula como la integral doble sobre la región R de f de x y g de x por la raíz cuadrada de 1 más la derivada de g respecto de x al cuadrado más la derivada de g respecto de y, esto es de y al cuadrado, por dA. Bueno, ¿cómo es la demostración? Veamos. Y acá tenemos el dibujito para ayudarnos, que lo tuve que copiar porque no se había pegado. Dice, tomando cada porción, S sub I, esto lo que tengo acá, es digamos una porción, es una porción de la superficie, por eso es S sub I. Y proyectándola en el plano XY, se obtiene una región R. Entonces esta región que tengo acá es una R sub I, porque es la proyección de la S sub I, ¿sí? Bueno, R, donde la R es una región cerrada y acotada. La superficie S es de ecuación Z igual a G de X, ¿sí? O sea, la Z está en términos de X e Y. ¿Bien? Bueno, en la figura, ¿qué se representa? La porción de una superficie S sub I, un pedacito de la superficie, cuya área es delta de S sub I. El área de esta superficie es delta de S sub I. El vector ds es perpendicular a S sub I, ¿sí? En el punto P sub I. Acá fíjense, he dibujado, en realidad, y el vector de A es perpendicular a R sub I. Entonces ustedes una vez que tienen, supongamos que esta es la región en la R sub I, sacan el vector perpendicular a el DA, que es perpendicular. Fíjense, y ese lo extiendo, ese vector lo extiendo, acá en realidad lo extiendo, y lo llevo hasta la superficie. ¿Ven? Y es la continuación esa, que lo he marcado acá. Ese es el DA. Y el ángulo gamma es el que se forma entre el vector de S, que es el perpendicular a esa porción S sub I, y la dirección positiva del eje Z, que justamente, en este caso, coincide con el DA. Entonces acá, si nosotros le hacemos un zoom, digamos, a esto, ahí ustedes tienen el punto P sub I, el D sub A, el vector D sub A, y el DS. Y acá se forma el ángulo gamma, que es el que tienen formado acá. ¿Bien? Bien, entonces el DA es perpendicular al DR sub I, y el DS es perpendicular a esa porción de superficie. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ahí ustedes fíjense que forman un ángulo que se llama gamma. Bueno, de la figura, ustedes fíjense en que acá, perdón, se forma un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué pasa si yo calculo coseno de gamma? El coseno de gamma, acá ustedes fíjense, tienen el triángulo rectángulo, es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Ven? Es por eso que después ustedes, para que sepan de dónde sale, fíjense que el DA, si ustedes lo despejan, es igual al DS por el coseno de gamma. ¿Sí? Porque tienen un triángulo rectángulo ahí. Entonces, es lo mismo que, ustedes fíjense en cómo la secante de gamma es 1 sobre coseno. ¿No es así? Bueno, entonces,
al ds lo podríamos escribir, o podría ser otra manera, como la secante de gamma por dA. ¿Entienden eso? Porque ustedes tenían dA igual a ds por coseno de gamma. Entonces, si al coseno de A sobre coseno de gamma es igual a ds, pero esto es lo mismo que tener dA por secante de gamma igual a ds. ¿Estamos? Es lo que tenemos escrito en la ecuación 2. ¿Sí? Bien. Porque la secante es 1 sobre coseno, no se olvide. Bueno, entonces, como la superficie... Esperen que esto se traba. Un segundito. Denme un segundito, chicos, se ha trabado acá algo en la tabla. No me está escribiendo. Vamos a pausar esto. Entonces, lo que les decía, el ds lo podemos escribir como secante de gamma por dA. La superficie, nosotros dijimos que era de ecuación z igual a g de x, y. Entonces, y el punto P sub i, de coordenadas epsilon sub i, eta sub i, gamma sub i, pertenece a la superficie. Entonces, si el z, que es igual a un g de x, y, entonces el tita sub i va a ser de ecuación g de epsilon sub i, eta sub i. ¿Estamos hasta ahí? Y además nosotros sabemos que los delta de S sub i de cada una de esas, de cada una de las porciones, es el área de cada una de las porciones S sub i. Entonces, el delta de S sub i de cada una de esas porciones va a ser secante de gamma sub i por delta de A sub i. ¿Sí? Entonces, si reemplazamos tita sub i y delta de S sub i en el límite 1, que era la definición, que acá lo tenemos escrito, en la definición de la integral de superficie, ¿qué vamos a obtener? La integral de superficie de f de x y z de s es igual al límite de n tendiendo a infinito, de la suma desde igual a 1 a n, de f de epsilon sub i, eta sub i, tita sub i, por delta de s sub i. Entonces nosotros acá en la definición vamos a reemplazar quién es tita sub i y vamos a reemplazar el delta de s sub i. Por lo que nos queda el límite de n tendiendo a infinito, desde la suma desde igual a 1 a n, de f de epsilon sub i, eta sub i, por g de epsilon sub i, eta sub i, por delta de s sub i, que era secante de gamma sub i, por delta de a sub i. Entonces, esto, por definición de la integral doble, esta integral, esto es lo del segundo miembro, ¿qué nos queda? La integral sobre la región R de f de xy, g de xy, secante de gamma por dA. Por lo que, entonces, la integral de superficie, que nosotros habíamos escrito la definición, la integral sobre la superficie S de f de x y z de S, no es otra cosa que la integral doble sobre la región R de f de xy, g de xy, por secante de gamma dA. Aún no está demostrado, todavía nos faltaría calcular quién es secante de gamma. Bueno, expresando esta ecuación, o sea, en forma implícita, nosotros tenemos que z es igual a g de xy. Si nosotros la queremos expresar en forma implícita, ¿qué hacemos? Z menos g de xy igual a 0. ¿Sí? Entonces esta no es otra cosa que una f grande. Que una f grande que depende de x y z, y esto lo tenemos igualado a 0. ¿Sí? Nosotros sabemos
que el vector gradiente, ¿sí? Que de esta función, de esta f, no es otra cosa que f, la derivada de f respecto de x, por el versor y, más la derivada de f respecto de y, versor j, más la derivada de f respecto de z, versor k, es perpendicular a la superficie. ¿Por qué? Porque el vector gradiente es la normal a la superficie. Entonces, por eso es que es perpendicular. Es perpendicular en el punto P sub i. ¿Y cómo calculamos ese vector gradiente? Y eso es lo que hacemos. La derivada de f respecto de x no es otra cosa que menos la derivada de g respecto de x, versor y. La derivada de f respecto de y no es otra cosa que menos la derivada de g respecto de y, versor j, más, y si derivamos f respecto de z, es 1, por el versor k. Entonces, por eso que obtenemos que el vector gradiente es este vector. ¿Sí? ¿De dónde derivamos? Derivamos esta expresión, z menos g de xy. Si calculamos el módulo de ese vector gradiente, nos da como resultado la raíz cuadrada de la derivada de g respecto de x al cuadrado, más la derivada de g respecto de y al cuadrado, más 1. Bueno, a este módulo, como lo vamos a necesitar, lo vamos a llamar A. Lo vamos a llamar A. Bueno, el vector normal unitario, ¿cómo sería? Lo vamos a llamar n, que no es otra cosa que el vector gradiente dividido en su módulo. Entonces, al vector gradiente lo dividimos en su módulo, y entonces por eso que me queda menos 1 sobre a, por la derivada de g respecto de x, versor y, menos 1 sobre a, por la derivada de g respecto de y, versor j, más 1 sobre a, versor k. No se olviden quién es a, que es la norma del vector gradiente, ¿sí? Como n, nosotros sabemos que es un vector unitario, ¿sí? Y por el álgebra lineal, esto no es otra cosa que son las componentes de los cosenos directores. Entonces, a ese vector normal es lo mismo que coseno de alfa, versor i, más coseno de gamma, versor j, más coseno de beta, perdón, más coseno de gamma, versor k. Por igualdad, o sea, si nosotros comparamos 4 y 5, ustedes tienen por igualdad de vectores, por igualdad de vectores. Entonces, el coseno de alfa va a ser igual a menos 1 sobre a por la derivada de g respecto de x. ¿Ven? Fíjense. O sea, perdón, coseno comparando, a mí lo que me interesa sobre todo es el coseno de gamma. Que es lo que, ¿para qué? Porque yo necesito saber quién es la secante de gamma. Entonces, el coseno de gamma, si yo comparo por la igualdad de vectores, es 1 sobre a, por la igualdad de vectores. Entonces, si despejamos, secante de gamma va a ser igual a a. Pero ¿quién era a? No era otra cosa que el módulo del vector gradiente, por lo que la secante de gamma es la raíz cuadrada de la derivada de g respecto de x al cuadrado, más la derivada de g respecto de y al cuadrado, más 1. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta que todos esos vectores, la normal, el vector gradiente y el ds, son colineales, ¿sí? Solamente que tienen distintos módulos, ¿estamos? Entonces, si nosotros reemplazamos la secante de gamma, que es lo que nosotros estábamos queriendo averiguar, si reemplazamos la secante de gamma, entonces la integral de superficie, ¿cómo nos va a quedar? La integral de superficie, o sea, sobre la superficie S de la función f de x y z de S, no es otra cosa que la integral doble sobre la región R de f de x y g de x y por la raíz cuadrada de la derivada de g respecto de x al cuadrado más la derivada de g respecto de y al cuadrado más 1 por dA. Y eso es como la calculamos, que es lo que queríamos demostrar. Bien, y ahí queda demostrado el teorema. Esto tengan en cuenta siempre y cuando es la proyección sobre el plano XY. Si cambia la proyección, cambia
la forma de cómo se evalúa una integral de superficie. Y es lo que sigue a continuación. Miren, en el apartado B, ¿cómo se enuncia el teorema si la proyección está sobre el plano XZ? Si S es una superficie de ecuación I igual a G de XZ, y R es su proyección en el plano XZ, si G, la derivada de G respecto de X, la derivada de G respecto de Z, son continuos en R, y F es continua en S, entonces la integral de superficie de F sobre S se calcula como la integral doble sobre la región R de F de X, y que en este caso es G de XZ, Z, por la raíz cuadrada de 1 más la derivada de G respecto de X al cuadrado, más la derivada de G respecto de Z al cuadrado, por dA. ¿Qué pasa si la proyección de esa superficie es en el plano y Z? ¿Qué dice el teorema? Si S es una superficie de ecuación X igual a G de Y Z, o sea que la X va a estar expresada en términos de Y y de Z, y R es su proyección en el plano y Z. Si G, la derivada de G respecto de Y, la derivada de G respecto de Z, son continuos en R, y F es continuo en S, entonces la integral de la superficie de F sobre S es la integral doble sobre la región R, sobre la proyección, de F de G de IZ, y Z, por la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de G respecto de Y al cuadrado, más la derivada de G respecto de Z al cuadrado por dA. ¿Sí? Esto, digamos, los teoremas 2 y 3 se demuestran de manera análoga al teorema 1. ¿Sí? Si les toman en el final, generalmente les toman el que está demostrado. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? Ahora vamos a resolver un ejercicio. Acá es fundamental identificar sobre qué plano está la proyección. Y en base a dónde está la proyección, es cómo vamos a calcular esa integral de superficie. Miren. Bueno, acá me dicen, evalúe la integral de superficie. Acá voy a escribir el ejemplo A. La integral de superficie de X por Y más Z. Esa es la función. Por dF. Donde S es la parte del plano. Dice, S es una parte del plano. Dos X menos Y más Z igual a 3. Por arriba del triángulo R de la figura 3. Bueno, yo voy a tener que mover para poder ver cuál es la figura. Esa es la figura. Bien, entonces, esta integral de superficie, si ustedes se fijan, esta ya es la proyección. Y la proyección aquí, esta R, es la proyección sobre qué plano. Si ahí tienen, ¿sobre qué plano está la proyección, chicos? XY. Bien, sobre el plano XY, por el dibujito. ¿Estamos? Bueno, entonces esa integral de superficie, por el teorema 1, de la función f de x y z, ds, como es la proyección sobre el plano XY, entonces la z la tenemos que expresar en términos de XY. Entonces esa integral de superficie sobre f, de f sobre s, va a ser la integral doble sobre la región R, que es el dibujito que tenemos acá, de donde vamos a sacar los límites de integración, de f de x y g de xy, porque la z es una g de xy, por el ds, que en este caso es
la raíz cuadrada de 1 más la derivada de g respecto de x al cuadrado más la derivada de g respecto de y al cuadrado por dA. Bien, entonces ahora yo les pregunto, ¿quién es g de x y? ¿De dónde saco esto? El z. Despejando de eso que nos dieron, de que dice parte del plano. Exactamente, de acá despejan z. Si ustedes despejan z, esto nos queda 3 menos 2x más y. Entonces, esta es nuestra g de x. ¿Bien? Bueno, de ahí nosotros necesitamos calcular el ds. Entonces necesitamos calcular la derivada de g respecto de x, la derivada de g respecto de y. ¿Cuánto da la derivada de g respecto de x? ¿Cuánto nos da? Menos 2. Menos 2. ¿Y cuánto nos da la derivada de g respecto de y? 1. 1. Entonces el ds es igual a la raíz cuadrada de 1 más menos 2 al cuadrado más 1 al cuadrado por dA. ¿Cuánto es eso? Esto nos da raíz de x. Perfecto, dA. Bueno, volvamos al grafiquito. ¿Por qué? Ya sé cuánto vale el ds. Lo que me está faltando, chicos, es sacar los límites de integración. Fíjense, ¿cómo varía x y cómo varía y? Si esa es la región. ¿Cómo varía x, chicos? Esa región es una tipo... De 0 a 1, profe. De 0 a 1 varía el x, perfecto. ¿Y cómo varía el y? Trazan una paralela. 0 a la recta. Ajá, de 0 a la recta. ¿Y qué ecuación será la recta? Si pasa por el 0, 0 y pasa por el 1, 1. X igual a y. Ajá, o sea que sería y menor o igual que x. Claro, porque esa es la ecuación de la recta y igual a x. Perfecto, entonces tenemos los límites de integración. Entonces, esa integral de f sobre esa superficie S se la calcula como la integral de 0 a 1 respecto de x, la integral de 0 a x respecto de y. Y ahora, esta es nuestra f. Nuestra f de x y z es xy más z. Pero no pierdan de vista quién es z. Es lo que nosotros hemos despejado. Entonces, ¿qué nos queda como función integrando? Nos queda x por y más z. Pero z es 3 menos 2x más y. Por el ds, que en este caso nos ha dado raíz cuadrada de 6 por di por dx. ¿Alguna duda de cómo hemos resuelto? Por mí no. Bien, ¿van a No, saber perfecto. resolver esta integral? O sea que, fíjense, resolver una integral de superficie se reduce a resolver una integral en una región R. Solamente que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay que tener bien en claro dónde tenemos la proyección. Y en base a eso es cómo, qué teorema de evaluación aplicamos, si el 1, el 2 o el 3. Miren, tienen resuelto el ejercicio. Si ustedes quieren, yo se lo seguía, pero miren, está resuelto el ejercicio. Acá, corro un poquito la pantalla, miren. Está el planteo, ¿ven? Ahí tienen la raíz de 6. El resultado, en este caso, es 9 por raíz de 6 sobre 8. Ese es el resultado. Y acá tienen x más, y esto tengan en cuenta, que esto era el z, ¿ven? Es el z. Y yo solamente que he calculado el ds afuera, y esto que tienen acá es el ds. ¿Ven? Bien. ¿Alguna duda, chicos, en la resolución del ejercicio?
Bien. Vamos a el otro ejercicio. Bien, no lo quiero mover mucho porque no quiero que ustedes vean la solución. Dice, evalúe el apartado B. Evalúe la integral de la función f de x y z ds sobre la superficie f, donde s es parte de la superficie z cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado entre los planos z igual a 1 y z igual a 4. Ajá. Bien. ¿Hace falta dibujar para proyectar? ¿Qué representación gráfica tiene esto, chicos? ¿Esto qué es? La circunferencia. No tengan en cuenta que estamos en el espacio. Paraboloide. ¿Qué son? ¿Qué es? Paraboloide circular. No, porque para que sea paraboloide tendría que ser así. Y las dos, y todas están elevadas al cuadrado. ¿Qué era? Un Este es un cono. Un cono. Es un cono que se abre alrededor del eje Z, para arriba y para abajo. Pero tengan en cuenta que a ese cono lo corta los planos Z igual a 1 y Z igual a 4. Entonces, si nosotros hacemos la proyección, ¿a dónde harían la proyección? Para que saquemos la región R, chicos. Puede ser en XZ. Vos decís en XZ. Como para ver ahí un triángulo, digamos. Ajá. ¿Y si en lugar del XZ proyectas, no te convendría proyectar en el XY? Y que proyectaría una circunferencia, ¿verdad? Claro, y una o dos. ¿Qué circunferencias proyectarías? Las dos, proyectaría dos circunferencias. Claro, entonces lo que te queda es como un anillo. Exactamente. Una circunferencia, ¿qué radio tiene, chicos? Radio 1. Claro, porque el z vale 1. Perfecto, entonces quedaría x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Bien. La otra proyección, la otra circunferencia, ¿qué radio tiene? 4. Radio 2. ¿Qué radio? Uno ha dicho bien y el otro no. Uy, perdón. Radio 2. De radio 2. 2, perdón. No, no es 2. 4. 4, porque si ustedes reemplazan, chicos, el z, ¿cuánto vale? 4. 4, entonces le va a quedar 4 al cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado. Entonces, de radio 4. Yo esto lo voy a ampliar. Bueno, entonces, acá tenemos la proyección. Entonces, esto es 2, esto es 1 y esto supongamos que es 4. Entonces, esto, lo que tenemos acá, es R. Es la proyección. ¿Sí? Es la proyección. Bien, perfecto. Entonces, nosotros hemos hecho la proyección en el plano XY. Entonces vamos a usar el teorema 1. Entonces nosotros necesitamos expresar a Z en términos de X e Y. ¿De dónde sacamos eso? ¿La tienen escrita ahí? De ahí de la ecuación del cono. Claro, y bueno, cuando ustedes despejan, en realidad les quedaría más o menos la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué raíz van a tomar? ¿La positiva o la negativa? ¿Y por qué?
Pensemos La un poquito. positiva, Sí. la positiva creo yo, profe, por lo que está de 1 a 4. Claro, porque los planos, nosotros donde estamos cortando con los planos z igual a 1 y z igual a 4. Entonces, por eso que se toma con signo positivo. Esa es nuestra g de xy, chicos. Nuestra g de xy es eso, es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Perfecto, bien. Entonces, vuelvo a la tinta negra. Entonces, para cuando nosotros apliquemos el teorema, esto va a ser igual a la integral doble sobre la región R, que ya vamos a sacar de la región los límites de integración, de x por y por z, pero en este caso el z es raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado por la raíz cuadrada de 1 más, a ver, vamos a hacer el cálculo. Acá tendríamos que calcular. ¿Cuánto vale la derivada de g respecto de x, chicos? ¿Cuánto vale? Si yo derivo g respecto de x. Base de x sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Claro, porque sería, en realidad sería 1 sobre 2 por esa raíz y por 2x. Entonces los dos se Pero se cancelan. simplifica. Claro, entonces por eso que me queda x sobre esa raíz. Perfecto. ¿Cuánto vale la derivada de g respecto de y? Y sobre la raíz de x cuadrado más Bien. y cuadrado. Perfecto, ahí está. Entonces nosotros ahora tenemos que calcular el ds. El ds es igual a la raíz de 1 más g de x al cuadrado. Entonces esto nos va a quedar x sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado, todo esto elevado al cuadrado, más la derivada de g respecto de y al cuadrado, y sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado, todo elevado al cuadrado, por dA. Bueno, la potenciación es distributiva respecto del cociente. Entonces esto nos va a quedar 1 más x cuadrado, y ahí como tienen raíz, acá nos va a quedar en el denominador, nos va a quedar x cuadrado más y cuadrado. Más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Bueno, ¿y qué harían ahí? Así como está. Y sí, sacan como un denominador, y entonces esto les va a quedar x cuadrado, a ver, en el denominador les va a quedar x cuadrado sobre más y cuadrado. En el denominador. Y entonces acá nos queda por 1, entonces va a ser x cuadrado más y cuadrado. Más, que es el más este, x cuadrado. Más y cuadrado. Todo bajo el signo de la raíz. Bueno, y entonces, ¿qué nos queda ahí? Si nosotros nos fijamos, en el numerador nos queda. 2x Claro. cuadrado más 2y cuadrado sobre x Bien, cuadrado y, más y sí, cuadrado y sobre la saca raíz. factor común 2. Y entonces ahí el x cuadrado más y cuadrado se simplifican. Y entonces fíjense, en el ds nos queda raíz de 2 por dA. ¿Ven? Por ahí nos ha dado mucho trabajo hacerlo el cálculo, pero en definitiva nos queda raíz de 2 por dA. Entonces, volviendo acá un poquito arriba, voy a borrar acá y voy a escribir ya directamente quién es el ds. El ds es raíz de 2 por dA. Bien, entonces esa integral es la que tenemos que resolver. Esta integral es la que tenemos que resolver. Ahora lo que a nosotros nos estaría faltando es sacar los límites de integración de R. Pero R, fíjense, por la región que tengo, ¿no? Por esa proyección, ¿me convendrá trabajar en coordenadas cartesianas o hacer No. un cambio de variable? ¿Qué opinan ustedes? Cambio de variable, Por la profe. Ajá, ¿y qué cambio van a hacer? Cuéntenme, a ver.
quién es X y quién es Y. Van a ser polares circulares, me imagino. X es R coseno de tita. Y es R seno de tita. Entonces, de R sacan los límites de integración de la región R grande. ¿Cómo varía tita? ¿Y cómo varía R? A ver, ¿me pueden dictar? Tita, es el giro completo. Entonces, ¿cuánto va a ser? De 0 a 2 pi. De 0 a 2 pi. ¿Y el R? De 1 a 4. De 1 a 4. Perfecto. Bueno, miren. Entonces, yo voy a volver a copiarla a la integral. La integral de superficie que teníamos. Yo la voy a volver a copiar ahí para que tengamos espacio. La integral de superficie de X por Y por Z de S es igual a la integral doble en la región R de era X por Y por la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Hemos puesto eso. Por la raíz de 2 por dA. Bien, ¿esto a qué es igual? Entonces, es igual a la integral de 0 a 2 pi. La integral de 1 a 4, perdón, de 1 a 4. Bien, ¿quién es X? X es R coseno de tita. ¿Quién es Y? R seno de tita. ¿Y quién es raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado? Cuando ustedes hacen este cambio de variable, X cuadrado más Y cuadrado es igual a R al cuadrado. Pero al estar bajo el signo de la raíz, me queda R. ¿Me entienden de dónde sale ese R? Es de acá, ¿no? Es de acá. Por la raíz de 2 y por, no se olviden, el jacobiano de R de tita. Si no, nos va a dar mal la integral. ¿Estamos? Entonces, acá, fíjense, yo les anoto, esto es X, esto es Y, esto es la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado, y esto es el jacobiano. Entonces, la integral que nos queda para resolver, que en eso no van a tener dificultad, es la integral de 0 a 2 pi, la integral de 1 a 4, y acomodan un poquito la expresión. La raíz de 2, como es constante, la vamos a sacar afuera por las propiedades de las integrales dobles, y acá nos va a quedar coseno de tita por seno de tita por R elevado a R cuadrado, R al cubo, R a la cuarta. dr de tita. Y esa es la integral que tenemos que resolver. ¿Alguna duda? Bueno, después que hagan todo el cálculo, chicos, ¿saben cuánto nos da esta integral? Esta integral nos va a dar 0. ¿Quieren que la resuelva o ahí nomás? ¿La resuelvo? Lo escucho lejos al compañero. Sí, profe. Bueno, la resuelvo, miren. Nosotros tenemos que integrar respecto de R. Esta integral nos va a dar 0. Pero ya fíjense en por qué, porque es por el seno. Esto va a ser raíz de 2, la integral de 0 a 2 pi. Tenemos que integrar respecto de R. Entonces el coseno de tita, seno de tita quedan como están, como constantes. Y esto nos da R a la quinta sobre 5. ¿Entre qué valores? Entre 1 y 4. Por de tita. Entonces cuando ustedes lo particularizan, esto es raíz de 2, y acá les va a quedar 4 elevado a la quinta sobre 5 menos un quinto.
Eso le va a dar un número. Bueno, y ahora tendríamos que integrar la integral de 0 a 2pi del coseno de tita por seno de tita. Eso usan tablas, o en realidad eso sale con una sustitución, ¿sí? Esto es igual a la raíz de 2, esto nos da como resultado 1023 sobre 5. Y esto nos da seno cuadrado de tita sobre 2, entre 0 y 2pi. Entonces, cuando ustedes particularizan, el seno de 2pi da 0, el valor al cuadrado es 0. Bien, entonces, esta integral de superficie nos da 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando particularicen el seno, tanto en 2pi como en 0, nos da 0. Entonces nos anula el producto F. ¿Bien? ¿Alguna duda? No, profe. Profe, ¿puede subir arriba la pantalla? Quiero ver cómo era que se hacía ese cambio de variable que lo hacía con el radio y el otro. Sí. Ahí, a ver. Un poquito más arriba. Ahí está, profe. Ahí. Claro, Listo, ahí profe, ustedes gracias. están. Ahí está. Bien, el cambio, ¿por qué? Porque tienen x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Y están trabajando con integrales dobles. Entonces, la transformación que aplican es sobre las integrales dobles. ¿Estamos? Bueno, entonces volvamos acá, fíjense. Acá tiene un errorcito, el dibujo, acá yo lo corregí. Acá dice 2, miren. Pero no, es 4 acá. Inclusive, en la resolución está bien hecho, miren. En la resolución el ejercicio, ven, tiene la integral de 1 a 4. Entonces ahí por eso, esto acá les corrijo en el apunte, esto es 4, no es 2, es 4. Porque ustedes están cortando con el plano z igual a 1 y z igual a 4. Y ahí tienen, fíjense en la resolución, ¿ven? Lo mismo. Bueno, veamos el apartado C, que es otra opción, es otra variante. Y debemos ver, las integrales de superficie tienen una sola aplicación, que es el cálculo de área. Nada más. Bueno, el tercer ejercicio dice, calcule la integral de f, que en este caso es x cuadrado más z cuadrado de s, sobre la superficie S, donde S es la parte de la superficie D, y que es igual a 1 menos, yo lo voy a escribir así, x cuadrado más z cuadrado, que se proyecta sobre el círculo de ecuación x cuadrado más z cuadrado menor o igual que 1 en el plano xz. ¿Vamos? Bueno, entonces, voy a hacer la proyección. Ay, no quiero mover tanto, no, perdón. O si no, no vamos a correr, para que no vean la resolución. Entonces ahí dice que se proyecta sobre el plano XZ. Entonces yo dibujo en el plano XZ, dibujo un círculo de radio 1. ¿Sí? Entonces, esto lo que tenemos acá es R. Esto es R, no es XY, es XZ, si ahí me decía, XZ. Bueno, entonces, esta integral de superficie, vamos a utilizar el teorema 3, si no me equivoco. No, el teorema 2. Esto sería, acá ustedes tengan en cuenta que nosotros tendríamos que tener expresado ahí en términos de XZ, porque es donde estamos proyectando, en el plano XZ. Y a la I, ¿la tenemos expresada en el plano XZ? Sí. Sí. Sí, ajá.
¿Por qué? Porque yo necesito, para que podamos aplicar el teorema, yo necesito la derivada de g respecto de x y necesito la derivada de g respecto de z. ¿Para qué? Para que cuando hagamos el cálculo del ds. ¿Estamos? Bueno, ¿cuánto vale la derivada de g respecto de x? Menos 2x. Menos 2x. ¿Cuánto vale la derivada de g respecto de z? Menos 2z. Menos 2z. Perfecto. Bueno, otra cosa. Acá cuando vayamos entonces, entonces el ds va a ser igual a 1 más g de x al cuadrado más g de z al cuadrado. ¿Por qué cambia el cálculo del ds? Porque estamos proyectando sobre el plano xz. Bueno, y entonces esto nos va a dar 1 más 2x al cuadrado, entonces 4x cuadrado, más 4z cuadrado, por dA. Y esto no es otra cosa que 1 más 4 por x cuadrado más z cuadrado. Lo voy a dejar expresado así. Por dA. Entonces, esta integral es igual a la integral doble sobre la región R de x cuadrado más z cuadrado por el ds. Y el ds es 1 más 4 por x cuadrado más z cuadrado. Bueno, entonces ahora tenemos que sacar los límites de integración de esa región R. Por el tipo de región que tenemos, que es la proyección. ¿Qué vamos a calcular? ¿Con cartesianas o vamos a hacer algún cambio de variable? ¿Qué opinan ustedes? Con Cambio de cambio de variable. variable. Ajá. ¿Quién es X y quién es Z? X, en este caso, es R coseno de tita. Y Z es R seno de tita. En este cambio de variable, X cuadrado más Z cuadrado es igual a R cuadrado. De acuerdo a la región, el tita varía entre 0 y 2pi. Y el R varía de parte desde el origen y sale por la circunferencia de radio 1. Pero De 0 a 1. Entonces, la integral de superficie nos queda así. Con la transformación nos va a quedar así. La integral de 0 a 2pi, la integral de 0 a 1. La función integrando nos va a quedar x cuadrado más z cuadrado es r cuadrado por la raíz cuadrada de 1 más 4 por r cuadrado por el jacobiano, por r, no se olviden, dr de tita. ¿Bien? Entonces, la integral que queda para resolver y que está en tablas, esto va a ser la integral de 0 a 2pi, la integral de 0 a 1, de r al cubo por la raíz cuadrada de 1 más 4r cuadrado. Dr de tita. ¿Bien? Eso sí está en tablas, chicos. La tienen que buscar en la tabla, la van a buscar así, la integral de x al cubo por la raíz cuadrada de a al cuadrado más x al cuadrado. A es un número, ¿no? De x. Eso está en tablas. Sí sale. Bien. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, veamos entonces. ¿Puedo mover la pantalla? Sí. Bien. Registren su asistencia, no se olviden, ¿no? Hoy es sin clase.
Bueno, ¿qué aplicaciones tenemos de las integrales de superficie? Es el área. ¿Qué se calcula? Es el área de la superficie. Bueno, si en la definición de la integral, de la integral de superficie, nosotros consideramos la función f de x y z igual a 1. Entonces, la integral de superficie, ¿qué nos da? Nos da el área de esa superficie S. Eso es lo que nos va a dar, el área de la superficie. O sea, como el contorno, el casquete. Eso es lo que nos está dando. Para definir el área de la superficie, bueno, se define a través también de, como la definición de la integral de superficie, a través de los 4 pasos. Se particiona o se divide la superficie en n partes, en S1, S2, Sn, cuyas áreas son delta de S1, delta de S2, delta de Sn. En este caso particular, tenemos que la función f de x y z es igual a 1. Entonces, tomando la suma de rima, nos da 1 por delta de S1, más 1 por delta de S2 acá, más 1 por delta de Sn. Entonces nos queda la suma de d igual a 1 a n, de 1 por delta de S sub i. Entonces esta suma es una aproximación del área de la porción de superficie. Pero si tomamos el límite cuando n tiende a infinito, desde la suma de igual a 1 a n, de 1 por delta de S sub i, entonces eso es lo que nos va a dar el área de esa porción de superficie. Entonces, si ese límite, siempre y cuando ese límite existe. Entonces, el área de la superficie se la define como la integral, acá la podemos remarcar, ahí, como la integral de la función 1, constantemente 1, sobre la superficie S por ds. ¿Sí? Aquí es lo mismo, para poder calcular esa área, lo que nosotros ¿qué tenemos que hacer? Es ver dónde está proyectada esa región de integración. Y bueno, solamente que en este caso particular la f va a ser igual a 1. Entonces simplemente vamos a calcular el ds. ¿Y qué dice entonces el teorema? El teorema dice sea S una superficie de ecuación z igual a g de xy, eres la proyección en el plano xy. Si la función g, la derivada de g respecto de x, la derivada de g respecto de y, son continuas en R, entonces el área de la porción de la superficie se calcula como la integral doble sobre la región R de 1 más la derivada de g respecto de x al cuadrado más la derivada de g respecto de y al cuadrado por diferencial de a. La demostración, chicos, es exactamente lo mismo que teníamos en el teorema anterior, en el teorema de evaluación. Es lo mismo. Ven, ustedes tienen una porción de superficie, un S sub i, y tienen su proyección, la R sub i. El dA es el vector que es perpendicular al R sub i. El ds es el vector que es perpendicular a S sub i en el punto P sub i. Acá si se fijan ustedes, esto se forma un triangulito rectángulo. Calculan el coseno de gamma, ¿sí? Fíjense, es exactamente la misma demostración. Y donde el ds lo podemos expresar como secante de gamma por dA. Solamente que en este caso particular tenemos que la función integrando vale 1, ¿sí? Pero es la misma demostración, la misma. Y donde se calcula después, fíjense en que la integral de superficie, o sea, el área de superficie, nos queda como la integral doble de la región R de la secante. Y entonces es cuestión de averiguar quién es la secante de gamma. Y justamente, ¿qué se hace? Se le escribe a la función de manera implícita, que habíamos puesto z menos g de xy, calculamos, a esta le llamábamos una f grande, una f de x y z, calculamos, nosotros sabemos que el vector normal, que no es otra cosa que el vector gradiente, es perpendicular a la superficie, y calculamos ese vector gradiente, calculamos su módulo, su norma. Es exactamente lo mismo, y de ahí es de donde sale la secante, donde sale que la secante de gamma es igual a la raíz cuadrada de la derivada de g respecto de x al cuadrado, más la derivada de g respecto de y al cuadrado, más 1.
Es exactamente lo mismo, chicos. La misma demostración. Y bueno, ahí tenemos los otros teoremas. El teorema 5 y el teorema 6. Estos teoremas solamente que cambian dónde está proyectado. Si S es una superficie de ecuación I igual a G de XZ, y R es su proyección en el plano XZ, o sea que ahí está expresado en términos de X y de Z, donde las funciones G, G de X, G de Z son continuas en R. Entonces el área de la porción de la superficie S es la integral doble sobre la región R de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de G respecto de X al cuadrado más la derivada de G respecto de Z al cuadrado por dA. Si S es una superficie de ecuación X igual a G de IZ, y donde R es su proyección en el plano IZ, la función G, G de I, G de Z son continuas en R, entonces el área de la porción de superficie se la calcula como la integral doble sobre la región R de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de G respecto de I al cuadrado más la derivada de G respecto de Z al cuadrado por dA. Es exactamente lo mismo, solamente que ahora no va la función, porque la función vale 1. ¿Sí? Bueno, y ahí hay algunos ejemplitos, es lo mismo, chicos, exactamente lo mismo. No hay, es parecido, solamente que acá ponemos la función igual a 1. Es lo mismo que hicimos anteriormente. ¿Alguna duda? No, profe. Bien, acá, hasta acá es la clase 2. Vamos a detener.